realidad, la chacra sí es autosustentable en energía, tenemos el 100% de la energía que la producimos en la chacra. Y una parte que no llegó a hacer Ale, que no le dio tiempo, que era la parte del biogás, ya la estoy por concretar, entonces hasta vamos a tener el gas, propio. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? La independencia de la comida, la energía, es muy importante. ¿Sabes que yo creo que sos vanguardista, digamos? Porque me parece que estuviste en la primera o en una de las primeras ocupaciones de Montevideo. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué año era? 92. ¿Y cómo decide un grupo de personas ir a ocupar un edificio vacío? Bueno, en realidad no era uno solo, sino que eran varios edificios que estaban vacíos. Había unos 100 edificios vacíos en Montevideo en esa época, que eran estafas que se habían hecho durante la dictadura. Y yo llego en realidad a ese grupo cuando ya estaba todo armado. Y ya lo habían planificado otros. Ya estaba todo planificado y se necesitaba gente para aguantar, porque ya se habían llevado algunos presos. Entonces había que aguantar el edificio y ahí aparecemos nosotros. Hay que tener coraje, o un poco inconsciencia. Era eso, inconsciencia. Sí. ¿Cómo decide uno? Dice, bueno, me voy de casa, o sea, porque era eso, implicaba, te estabas independizando por primera vez, te ibas de la casa de tus padres. Sí, en realidad hacía como un mes más o menos que ya me había ido de casa. Estabas viviendo con tu novio. Con mi novio en esa época y nos vamos a ocupar con él y con su madre, que esa sí que era corajuda y valiente. Mirá vos. Sí. Eso digamos que fue como una acción de militancia en algún punto también, más allá de lo personal, había una cuestión de forma de entender el mundo. Sí, en realidad sí. No podía haber 100 edificios vacíos con un montón de gente sin casa, con jóvenes que se querían independizar, y en Uruguay sigue siendo la vivienda una de las cosas más caras y inalcanzables para los jóvenes. Entonces, uno en esa parte es la inconsciencia de decir, bueno, está vacío, ocupémoslo. Lo tomo. Claro. Y fue una experiencia que determinó tu vida, ¿no? Digamos, porque ahí protagonizaste una telenovela amorosa en ese edificio. ¿En qué piso vivías al principio? Vivía en el 1, en el piso 1 fue cuando ocupamos con el flaco ahí. Y me enamoré de Ale y subí al 8. Y cambiaste de piso. Es otra decisión corajuda. Sí, en realidad sí, porque en realidad Ale al edificio llegó por Seba, que era mi compañero en ese momento, y lo tuvimos que defender mucho para que se quedara, porque pasan esas cosas a veces, ¿no? Uno ocupa un edificio porque está vacío y la gente necesita vivienda, y quedaban 2 apartamentos vacíos que se tenían que ocupar. Y en el momento un grupo de gente del edificio no quería que se ocupara más. Entonces, ¿cómo que no? Sí. Como que les había cambiado la lógica. Claro. Mirá, y ahí, ¿qué? ¿Asambleas? Y ¿Cómo tomaban asamblea decisiones? muy pesada, porque aparte los que queríamos que siguiera entrando gente éramos los más jóvenes. Yo en esa época tenía 20 años. Y los más veteranos eran los que no querían. Y cuando estabas viviendo ahí, en esa ocupación, ¿es tu primera maternidad? ¿Es cuando nace tu primer hijo? Bueno, sí, Lautaro nace en el edificio, nace Lautaro y a los 2 meses nace otro bebé. 3 bebés nacieron en ese edificio, de las parejas más jóvenes. ¿Y cómo se vive la maternidad en un contexto así? ¿Hay otras preocupaciones o hay una conciencia de que hay una cuestión de ejemplo eventual para contarle el día de mañana, mira, naciste en estas condiciones porque estábamos peleando por una forma de cambiar el mundo? Sí, en realidad cuando yo me convertí en madre, mi cabeza cambió mucho también, ¿no? Porque el vivir en un edificio ocupado, el trabajar de changas, porque hasta de albañil trabajé en esa época, y no importarme, porque a mí en realidad la plata era para sobrevivir, nunca pensé en comprarme una casa, ni un auto, me parecía algo muy burgués. El que naciera Lautaro ahí te cambia mucho, porque vos no estás pensando en vos, y Alejandro era muy parecido a mí en ese sentido, sino que tenés a alguien que depende de vos. Entonces ahí empezás a plantearte, bueno, ahora sí, necesitamos una casa, necesitamos un ingreso fijo, porque hay que comprar pañales, hay que
tomó teta hasta el año, pero igual después va a empezar a comer Claro, y o sea, te cambia mucho la lógica ahí. puedo mantener mi forma de entender y de cuestionar el mundo y demás, pero no puedo hacer que la padezca la criatura. Y no, después él lo puede elegir. Claro, pero eso será cuando ya no dependa de vos. Claro. ¿Y cómo deciden, o tiene que ver con la dependencia de Lautaro y con darle una vida mejor, por decirlo de alguna manera, que deciden irse a Suecia? Sí, en realidad sí, porque buscamos trabajo y estaba difícil y no, igualmente con el trabajo que teníamos, alquilar algo también no nos alcanzaba. Y bueno, y Alejandro me dice, bueno, vamos a tener que ir a Suecia. Él iba a hacer un posgrado, entonces estar 2 años allá nos iba a alcanzar, pensábamos, como para juntar un dinero, para comprarnos un terreno en Uruguay y bueno, intentarlo nuevamente. Nunca pensamos en quedarnos a vivir allá. ¿Cuántos años se quedaron ahí? Porque igual fueron más de 2 años. Sí, 11 casi. Y ahí sos madre nuevamente, tenés 2 hijos más. ¿Cómo es la experiencia, como era en ese momento, pero tampoco hace tanto? Tus hijos son jóvenes, son adolescentes en realidad. Bueno, Están en el plena adolescencia y terminándola, está bien. Pero la experiencia y las comodidades o las facilidades de ser madre en Europa y padre con respecto a Uruguay, ¿cómo era esa lógica? Era otra, ¿no? sí, bueno, fue bien diferente. Cuando llegamos a Suecia, Lautaro era un bebé todavía. Y entonces estaba todo como al alcance de la mano, ¿no? Tenés una licencia de maternidad larguísima hasta el año. Cuando Lautaro tenía que ir a las guarderías, había guardería para elegir del Estado y cerca de casa. No sé, era como demasiado al alcance de la mano. La parte de la alimentación, que era lo que más me preocupaba a mí, que era lo que iba a comer, estaban los productos locales, orgánicos, era como que fue todo demasiado sobre ruedas, la crianza de Lautaro, y luego cuando nació Nahuel, que él nació en Suecia, todo lo que fue el parto, cómo te trataban después del parto, todo eso era como, digo, te daba ganas de tener 10 hijos más, por lo menos. de seguir siendo, de seguir pariendo. Ahí va. Suena horrible dicho así, pero bueno, ahora cuando decías lo de los productos orgánicos, y ahí es que empezás a, no sé si es a transformar tus hábitos alimenticios o tu conducta vinculada al mundo de la comida, y te empezás a transformar en una militante no sé, una militante del orgánico, de la comida sana. Sí, en realidad a mí antes no me interesaba mucho la comida, aunque mi profesión era la cocina. Yo aprendí a comer comida siendo cocinera porque a mí antes no me gustaba nada. No soy de esas que prueban y que les gustaba. Yo en realidad no me interesaba la comida, no me gustaba. Cuando empecé a hacer gastronomía, ahí empecé a probar comida y a conocer diferentes sabores y ahí me empezó a interesar el tema de la comida. Pero cuando nació Lautaro, el interés de la comida fue un poco más hacia adelante, que fue saber de dónde venía esa comida y si tenía veneno, y si se la podía dar con cáscara a la fruta, investigar. Y eso en Suecia lo pude hacer porque tenía que estudiar sueco y la forma, siempre buscas como un tema para leer algo que te interese, entre que el sueco era re difícil. Y entonces busqué cursos de cocina en sueco y luego visitas a productores, que en primavera era muy lindo. Me metí enseguida en la guardería de Lautaro a trabajar y acompañar, y se hacían muchas esas salidas a recoger hongos o grosellas, frutillas, se salía mucho. Y bueno, y a mí eso me interesaba muchísimo, ¿no? El tema de dónde venía la comida, quién la producía y cómo se producía. Y ahí terminaste haciéndote la idea que el acto, toda la industria de la alimentación, incluido el último acto de masticar, es un acto político. Y para mí lo es, y es una forma de hacer política, porque nosotros cada vez que vamos a comer tenemos que hacer una elección, y esa elección es a quién le compro la comida y qué comida le doy de comer a mi familia. Y eso yo lo empecé a hacer cuando tenía 22 años, que en esa época hasta parecía como medio... Podemos hablar de la vanguardia. Raro, claro. No sé si vanguardia, pero era raro. Para Uruguay sería capaz que vanguardia. En Suecia era como raro todavía, pero había mucho movimiento de ese sentido de que los cocineros salieran al campo a buscar el producto, se preocuparan.
Pero lo mío siempre tuvo como un enfoque más político, ¿no? ¿Y crees que en Uruguay esa idea se está expandiendo? No solo la de comer orgánico y buscar comida sana y demás, sino la de la conciencia de que optar por un determinado camino termina siendo siempre una decisión política. Ahora sí, digo, yo llegué en 2006 de nuevo a Uruguay y todavía eso estaba recién como comenzando a hablarse de producto orgánico, producto local. Y era como algo en ese momento como innovador. Después hay mucho doble discurso, como en todos los lugares, que se dice producto local, producto estación, orgánico, y en realidad después no lo practican y no les interesa tampoco. Es como la comodidad después de ir a comprarlo todo al mismo proveedor y no saber de dónde viene. Pero hay mucha gente comprometida también. Y eso está bueno, porque en eso sí también, al volver acá, hiciste también, vamos a no decirle vanguardia, pero hiciste punta de lanza, si se quiere, o mascarón de proa del barco de la comida sana. Sos la representante de Slow Food en Uruguay. ¿Qué quiere decir eso, perdón? ¿Qué quiere decir ser la representante de...? Bueno, no soy la representante, en realidad soy la coordinadora. Pero sos una cara muy visible. Claro, y ahora en realidad estamos cambiando bastante la forma de trabajar en Slow Food para que haya más gente que sea referente, entonces empezar a ver otras caras también, que es importante que no siempre sea la misma cara y que se sepa que hay gente también que está haciendo las cosas muy bien y que es gente comprometida. Y bueno, Slow Food para mí es mi herramienta política para hacer todas estas cosas. Se necesita un movimiento, o una asociación o no sé, un grupo, ponerle, para poder llevar adelante mis ideas, que son estas, la de tratar de que en Uruguay se coma bien, se coma orgánico, que es posible, que no sea, yo como productora agroecológica no quiero que mi fruta se venda para una clase social, sino quiero que llegue a las escuelas públicas. Y a través de acciones que se hacen en equipo y en grupo se puede lograr. Digo, nosotros hicimos un trabajo con Slow Food de varios años para conseguir un etiquetado de transgénicos y lo hicimos no lo hice sola, lo hice con un montón de gente que apoyaba eso. Entonces, para mí Slow Food es mi herramienta política para hacer estas cosas. En el momento que Slow Food cambie, ¿no? Y que no me dé ese acceso a esa militancia, cambio de herramienta, no de ideas. No, que es lo que pasa mucho en los partidos políticos, que en vez de cambiar la herramienta, se acomodan y cambian las ideas. Ay, ¿cómo se llama el chef que hizo eso? Hay varios. Pero hay uno que lo hizo a gran escala y terminó haciendo la publicidad de Sadía, creo que era. Jamie Oliver. Jamie Oliver, ahí va. Este café es ideal para vos, es orgánico. ¿Querés un traguito? Sí, claro. Dale. Fue muy contrastado volver desde Europa y lo que uno se puede imaginar sin saber de la vida en Europa a una chacra en la parte norte de San Luis. En realidad nosotros cuando nos fuimos a vivir a Europa nunca desarmamos la valija del todo porque siempre queríamos volver. Y en el momento que nos estábamos como que muy aburguesando era el momento clave. Pero ¿y cómo se daban cuenta que se estaban aburguesando? Y bueno, porque... ¿Cómo lo hablaban o qué se decían? Che, ¿te das cuenta que estamos yendo mucho al supermercado? No sé. No, el tema de la comida no, porque en eso siempre seguimos yendo a la feria y visitando productores, y al supermercado íbamos poco, pero eso de tener, irse de vacaciones, y no sé, esa vida, ¿no?, de burgués, que te vas de vacaciones a otros países, compras el auto, no de último modelo, pero no sé, todas esas cosas. Pero como es más accesible, compras uno que tiene más chirimbolo. Claro, y no sé, y todo lo que te piden los chiquilines les entras a comprar. Entonces dijimos, esto es como que entras en la rosca, no te das cuenta, y estamos teniendo un montón de cosas que no sé, al pedo. Digo que no. Sí, que, sí, está bien dicho. Podríamos decir superfluas, pero está claro, muy bien, ¿se entendió? Sí. Y en realidad podríamos ahorrar un montón de plata para poder volver. Y entras como en la rosca porque donde vivís y donde trabajás, entonces estás, la circunstancia te lleva. Entonces decís, yo no es esto lo que quiero para mí. Ni para mis hijos. Para mis hijos, porque en realidad podíamos vivir re bien y no tener toda esta vida tan burguesa, ¿no?
Entonces, bueno, Lautaro estaba por cumplir 11 Opa, había pasado un rato. y vimos que si o volvíamos en ese momento, que todavía los mandás, tipo, ¿no? Todavía les podías imponer el regreso. Claro, decirle, vamos, nos mudamos, nos cambiamos de escuela, de amigos, de todo, porque también de idioma. era eso, de idioma. Bueno, en casa hablábamos español, pero no es lo mismo. ellos hablaban entre ellos holandés, porque en esa época ya vivíamos en Holanda. Y bueno, y podíamos probar, si nos iba mal, siempre estaba podíamos volver a Europa era el plan B. Sí. Entonces, bueno, y aparte Alejandro siempre me decía que él no quería que le pasara como a sus padres, que tuvieron que esperar a jubilarse para volver a Uruguay, porque se quedaron demasiados años y también después para uno es difícil conseguir trabajo. Insertarse en un ambiente laboral. Insertarse y todo eso. Entonces era el momento de probar. Y al volver vos, en vez de buscar insertarte en algo que ya estuviera funcionando, para mí también ahí volvés a ser más caro de prueba. La chacra plantás 3.000 frutales, pero son todos nativos. Y empezás a impulsar una industria. No se hablaba en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, no se hablaba hasta hace 2 o 3 años de los arazá, de los jutiá, de los quinotos. Eran como cosas que hacían las abuelas viejas, pero que habían desaparecido. Sí, en realidad yo venía con una idea que la fui cultivando, digamos, allá en Holanda y en Suecia, que era buscar los frutos nativos de Uruguay, porque trabajé mucho con los frutos del bosque de allá, y buscar también productos locales como para... Porque a mí me daba pila de vergüenza cuando me preguntaban los cocineros cuál era la comida típica de Uruguay, y teníamos, nuestras comidas típicas eran muy parecidas a las italianas o a las españolas, y no teníamos una gastronomía así tan como la mexicana o la peruana tan... No había una diferenciación, no había algo que nos diera identidad propia, claro, más marcada. Claro, y entonces eso también, ¿no? Porque vos empezás a pensar, ¿cuál es nuestra gastronomía? ¿Cuáles son nuestros productos? ¿Qué nos diferencian de los argentinos? Porque el asado de dulce de leche también lo tiene. Y bueno, y llegaba como con esa idea. Y bueno, y el primer año, digamos, fue entre la búsqueda de esos productos, de ver en qué estaba Uruguay, y el encontrarme con algunos colegas que hacían investigación de mercado, claro, en definitiva. Sí. Y también insertar a los gurises en la escuela, esperar la mudanza, armar la casa, llegar al Pinar después de... Pues nosotros teníamos una casita en el Pinar después de pila de tiempo, y encontrar que el barrio ya no era el mismo que cuando compramos, sino que estaba muy poblado, había mucha gente. Y nosotros ya veníamos con esa idea de una chacra, y entonces también buscar la chacra. Y todos esos 2, 3 años primero fue como de investigación de mercado y investigación del territorio, y a la vez la compra de la chacra. Y bueno, y cuando compramos la chacra decíamos, ¿y ahora qué vamos a plantar? Porque ninguno de los dos tampoco somos de campo, ninguno de nuestros padres tuvo chacra. No eran chacareros históricos. No sabíamos nada, te puedes imaginar. Entonces Ale me dice, y bueno, vamos a plantar lo que estás estudiando y lo que estás investigando, porque no vamos a ponernos a plantar otra cosa, y vemos qué pasa. ¿Y cuándo deciden que la chacra sea además autosustentable? Bueno, eso fue como desde el principio. En realidad la parte de la energía y del agua ya venía pensada desde siempre, porque Alejandro era ingeniero aparte de ingeniero mecánico de sistemas, tenía un máster en energías renovables. No había estudiado nada. Cuando iba en el tren era muy loco. Alejandro se hizo 2 másteres estudiando en el tren de Holanda cuando iba a la oficina. Wow. No, era muy inteligentísimo. Sí, sí. Y estudiaba siempre 2 o 3 cosas a la vez para no aburrirse. Wow. Sí. No, yo le digo que él vivió sus 47 años que valían por 150, porque era como una persona, como tremendo, si fueran 3 en uno. Y bueno, ¿Y él había planificado? Él ya tenía planificado toda esa parte del agua, de cómo recuperar toda el agua que se usaba en la casa, toda la energía. ¿Vos seguís teniendo, por ejemplo, en el fondo una suerte de, llamémosle piscina, con unas lentejitas de agua que te purifican las aguas servidas y las usás para riego, por ejemplo? Sí, y tengo peces, y tengo después el otro humedal que es para recolectar agua para otras plantas que tengo. Y bueno, y ahora quiero meter Tabaré, que todos tienen como algo... Tu hijo, no el presidente. El más chico, él quiere criar langostas en uno de los tajamares que tenemos, para que yo los cocine en la chacra. Está muy bien, avísenme que voy. Bueno, pero en realidad
La chacra sí es autosustentable en energía, tenemos el 100% de la energía que la producimos en la chacra. Y una parte que no llegó a hacer Ale, que no le dio tiempo, que era la parte del biogás, ya la estoy por concretar. Entonces, hasta vamos a tener el gas, propio. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? La independencia de la comida, la energía, es muy importante. Sí, achicás todos los costos mensuales fijos de gastos para el calefón o para lo que sea, si tenés tu propia luz, con el gas ni que hablar y así sucesivamente. Me has nombrado mucho a Alejandro ahora y bueno, Alejandro falleció hace unos años y yo tengo la impresión que no existiría Laura Rosano sin Alejandro. Sí, nosotros... ¿No? Cuando nos encontramos, que fue muy gracioso porque... ¿En el ascensor de ese edificio? No, no había ascensor. No, bueno, en la escalera. 8 pisos, si sería el amor que me tuviera. ¡Qué mudanza! ¡Qué mudanza! Aparte después con panza y todo, subí y bajaba a los 8 pisos. Cuando nos encontramos fue como que nos conocíamos de antes. Y siempre lo dijimos, porque viste cuando te encontrás con alguien y es como que tenés que continuar algo que venías haciendo. Y fue como eso. Y seguimos y como que nos compensamos mucho, yo en todo mi desorden, porque yo soy muy desordenada y él muy ordenado, muy sueco. Él muy ingeniero. Muy sueco. Bueno, también, ahí va. Pudimos hacer todo eso en tan poco tiempo, porque en realidad en 10 años hicimos un montón de cosas en la chacra y sigue, la chacra sigue creciendo, digo, sigue dando fruta, sigue los proyectos que no pudo terminar, yo los termino y es como que está ahí, entonces sigue ahí. Che, ¿y cómo te levantaste? Porque es una trompada de la pera. Sí, en realidad no pienso mucho, sigo para adelante. Bueno, y porque ahí también está lo tuyo, caótica y todo, pero incansable. Y creo que si bajo la guardia no me levanto más, entonces hay que seguir. Pero también te has preocupado de hacer cosas que aunque no bajes la guardia vos, y que el mensaje no baje la guardia. Estás trabajando con la Escuela Sustentable Jauregui Berri, hacías unas cosas preciosas con esos gurises. El otro día, por ejemplo, vi que publicaste, hicieron algo con unos microorganismos que ayudan a purificar cosas y además terminan siendo una suerte de fertilizante orgánico de terrenos, ¿puede ser? Sí, en realidad empezamos ese proyecto de los microorganismos eficientes nativos. Eso, ahí va. Porque vino la cooperativa Entre Bichitos a enseñarnos a hacerlo. Y lo más lindo era que había que ir a capturarlos al monte, que están en el mantillo, armar como un tipo masa madre, esperar que fermentara y después hacer los microorganismos para regar la huerta. Y también tenemos para la comunidad. Entonces fue como un trabajo muy lindo en la escuela, que aparte de lo que saben esos gurises de microorganismos, de fermentación, de levaduras, es increíble. Van a salir Alejandritos y Lauritas de ahí, ¿no? Lau, muchas gracias por la visita, un placer la charla. Y gracias por todo lo que haces, porque es en busca del bienestar colectivo también. Eso a mí me parece muy loable. ¿La gente te lo agradece? Sí, sí, sabés que sí. Viene, me agradece, me hace regalos, me abraza, que es lo más lindo. Está bueno, está bueno. Bueno, yo te agradezco con un café. Dale.